Muy buenas tardes. Comenzamos la segunda jornada de la segunda edición del Congreso Internacional Ciencias y Tecnologías CICSIC 2018. Tenemos el gusto de presentar al máster Jorge Francisco Vera Mosquera, máster en Educación de la Informática. Trabaja en la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Filosofía, Informática y Sistemas Multimedias. Tiene un diplomado de Educación Universitaria, analista de sistemas en la SPOL, licenciatura en sistemas en la SPOL y trabaja 8 años en el San José La Salle. Démosle un fuerte aplauso al máster Jorge Vera Mosquera con el tema El aprendizaje de la programación de computadoras para futuros docentes informáticos. Bien, antes que nada, un sincero saludo a todos los organizadores. Agradezco la oportunidad. Esta temática es en el fondo de actualidad. Ya no solo en ciertos países como el primer mundo, que se dice primer mundo, ¿no? Particularmente pienso que somos subadministrados y que no somos del tercer mundo. Yo no considero el primer mundo, etc. Pero ya se nos viene en una manera tan alta que todavía el país no está consciente de esto. ¿Por qué? Porque el aprendizaje de computadoras ya no es parcializado, ya no es exclusivo de las ingenierías y ciencias afines, ya no. Se está estimando ya, podría decirse, a mitad del siglo ya, la necesidad de que el niño ya comience a aprender programación. Vamos a tratar de ver durante este proceso por qué razones se da esto. Pero yo quisiera que se lea bien, ¿no? El aprendizaje de la programación de computadoras para futuros docentes informáticos. Es decir, existe la necesidad de docentes informáticos y que aquellos que decidan entrar en la enseñanza de la programación estén a la altura de lo que el país va a demandar en su momento. No está lejos. ¿Por qué aprender? ¿Qué es programar? Pues algunos lo sabremos en una u otra, desde que nos levantamos. Esta forma de pensar se está trasladando ya a cómo el niño ya vaya a afrontar con el uso de la, con el uso de la tecnología y por un nuevo pensamiento que está surgiendo con mucha fuerza, que es el pensamiento computacional, ¿ya? Que es derivado precisamente de las ciencias cognitivas. El pensamiento computacional es aquel no solo a cómo utilizar la computadora, sino a cómo utilizar la tecnología en su conjunto, todo ser humano. Por eso es que el niño tiene que venir ahora a que la tecnología no solamente sea, dale el iPhone para que se distraiga y no moleste, perdónenme que lo exprese así, o denle en eso y están entretenidos, no. Dar soluciones. Inclusive el profesional que se va a un determinado lugar y dice, ¿cómo vamos a combatir el virus que está en este lugar? ¿Cómo tomo datos a través de mi celular para que llegue un servidor en algún otro lado? ¿Y cómo un científico en otro lado puede contribuir en la solución? Les estoy poniendo esferas del pensamiento computacional. Entonces, constituye una necesidad en cualquier nivel de enseñanza. ¿Y cómo es eso de todo centro educativo? Ojo, todo centro educativo. Desde el niñito hasta la universidad. Hasta de la carrera que dice que no es ingeniería. Sí. Es decir, las carreras deben de incluir en su momento, ya pronto, la programación dentro de su currículum. En este caso, el artículo fue enfocado a
carrera de pedagogía de las ciencias experimentales y de la información de Guayaquil, modalidad presencial en línea. Es decir, el aprendizaje en línea, ya todos lo sabemos, se va viniendo a su vez. Diferentes razones que en este caso no. Entonces, mirar, debemos reflexionar cómo es el aprendizaje en los futuros docentes informáticos. Fíjese que he puesto entre paréntesis de programación. Aquí es donde quiero que se entienda algo. Así como nosotros buscamos un buen profesor de matemáticas, un buen profesor de matemáticas, un buen profesor de lenguaje. Ojo, enfoquemos. Lenguajes que se consideran en el mundo en la enseñanza. Lenguaje de matemáticas, la lengua, sociales y naturales. Ahora dice de programación. Uno les dicen digital, etcétera. Pero indiscutiblemente cae en este espacio. Entonces, tenemos que pensar que tenemos que contribuir en la investigación educativa. Es decir, se necesita investigar. ¿Cómo aprender con la tecnología? ¿Cómo del famoso pensamiento computacional? Por tanto, hay que crear alternativas viables y aplicables acordes a las corrientes educativas actuales, pertinentes y aplicables. Ojo con lo que voy a decir, ¿ah? Debemos estar pensando, pasó de moda tal paradigma. ¿Qué pasó el constructivismo? No. Hay algunas cosas que no desaparecen. Hay algunas cosas que todavía se conservan. Hay algunas cosas que todavía se pueden usar. ¿Ya? No es desterrable absolutamente. El docente de hoy tiene que enfocar los paradigmas educativos existentes, aquellos que en un momento dado tuvieron su espacio, pero no están fuera del ambiente educativo. Aquí entra el tema que el docente tiene que familiarizarse con los paradigmas educativos. No puede decir el docente hoy en día, yo enseño así y punto. Yo aprendí así y así lo tengo que enseñar. No, ya no. Ya todos sabemos muy bien que el aprendizaje está centrado en el estudiante. No está centrado en el... Fíjense, ¿qué está ocurriendo? En la educación del 21, permítame leer lo que sé que se dice, que no hay que leer las diapositivas, pero quieres para resaltar la importancia. Fíjese, modelos novedosos de formación, acordes al contexto cultural y tecnológico de la época. Entonces, ¿qué pasa? Indiscutiblemente no es un mismo medio, Ecuador, que Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, entre el aspecto cultural. En otros lados, a la final es normal que ya están regalando el teléfono celular. Acá nuestro medio se lo dice, pero mentira, no es en todos los medios. Entonces, no es lo mismo trabajar en un ambiente, contexto X, que en un ambiente Y. Entonces, ¿esto qué hace? Que él tiene que tener una visión facilitadora de un avance adecuado y pertinente. El docente tiene que acoplarse, tiene que identificar. Luego, surgen nuevos paradigmas educativos que se relacionan con el uso e integración curricular de la tecnología en la educación. Surgen el aprendizaje disruptivo. Se dice educación tecnológica. ¿Y qué es? Estamos hablando de que salió el aprendizaje por proyectos y utilizo las tecnologías. ¿Qué es? El docente tiene que profundizar. ¿Por qué? Porque todos los escenarios educativos ya la educación ya está fuera del aula. Entonces, en el docente se crean competencias que son distintas a las tradicionales. Y discúlpeme, no es que quiero satanizar a un profesor tradicionalista. Yo no quiero satanizar. No. Quiero dar a entender, el docente no puede decir
ya no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo aprender a programar? La interrogante que toda facultad de educación en el siglo XXI debe atender. No, no existe. Fíjese la parte final que dice, cada día más permeada por las nuevas tecnologías de la información y comunicación. El docente de hoy debe hallarse preparado para desenvolverse, lo que vengo diciendo, ¿no? En nuevos espacios y ambientes de aprendizaje. Conocer y descubrir y aplicar nuevos paradigmas educativos existentes. Estar preparado para asumir cuántos nuevos paradigmas educativos y científicos se haga visible. De la gente. Pero aprendizaje que se aplica a lo de Gartner y va dando resultados. Un diseño de caminos de aprendizaje del ser humano. El docente ¿ya? Tiene que. Y dice, del ser humano en las técnicas para personalizar dicho aprendizaje en la integración de la antigua al currículum. Fíjense que dice, en las técnicas para, con él, es verdad. Docente con el entrenador deportivo. Particularmente mi experiencia en ese campo la tengo. El entrenador deportivo. Darle su potencial. Entonces, ¿cómo vamos a potenciar? También se dice, profesores, tenemos que ser neuro. Didáctica, ¿no? Ojo, experimentar y valorar para perfeccionar el quehacer educativo. Avisorar. Avisorar, wow. Fíjense, ya no es que empezamos como antes. ¿Cuál es el estado del arte? Y comenzar a armar los contenidos. Trabajamos en la docencia, todavía en el Ecuador, y el currículo es orientado. Avisorar. Estos autores, Vera Torres Martínez, quiere decir que la formación del profesorado no puede reducirse solo a la adquisición o destrezas tecnológicas, sino que debe. Experto en informática, es un programador excelente, etcétera. ¡Wow! Tremendo. Influencia de la enseñanza tradicional, en
entrega de contenidos y centrada en la enseñanza basada en la transmisión de conocimientos, ha determinado un enfoque habitual en los docentes acerca de cómo impartir sus clases. Me enseñaron lenguaje basic, por decir de tal manera, wow, yo así le enseño a mis estudiantes. Aprendí Pascal de esta manera, aprendí PHP de tal cosa, aprendí lenguaje C de tal cosa, y ese profesor, wow, respeto. Es así. Fíjense cómo el enfoque cambia. Dice, la evaluación de competencias básicas éticas en docentes de educación. Bien. Influencia de la enseñanza tradicional. Podemos llegar, lo vivimos. Ha determinado un currículo orientado a la reproducción de contenidos basados en la clásica tradicional. Por tanto, en este siglo XXI existen resistencias de docentes a nivel medio superior y posgrado a aprovechar las tecnologías de la información como herramienta. A mí yo ya les mandé el deber ahorita. No me mande correo electrónico, tráigame impreso. Por último, impreso. Y eso es que no se lo mando a mano. Oh, digo que es grande, pero existe. Es decir, es parte de una resistencia hasta cierto punto natural. Bien, entonces, fíjense lo que dice aquí. El aprendizaje combinado específicamente irse a la combinación presencial y en línea y se puede definir como la integración de elementos comunes a la enseñanza con elementos de la educación a distancia. Es decir, cuando el docente va entendiendo para qué le sirve un celular, fíjese que estoy hablando de aprendizaje móvil en esto. Cuando el docente lo va entendiendo y va despacio, ojo, no puede ser de golpe, dice, allá, comuníqueme si ya envió la tarea. Nada más quiero saber cómo vaya. Normalmente la gente utiliza WhatsApp. ¿Ya? Yo tengo otro pensamiento, pero utiliza normalmente WhatsApp. Ah, recibió, pues, ahí, miren, ya me enteré. El profesor Javier ya envió la tarea. Allá. Es decir, la familiarización tecnológica es que el docente. Estamos hablando ya de otra cosa. Estamos hablando de la formación didáctica del estudiante, perdón, de los profesores en la tecnología. Es otra cosa. Parte del proceso. Y aquí viene que ir rompiendo una barrera que existe muchas veces con la tecnología. Hay quienes no les gusta que el estudiante le enseñe a utilizar la tecnología. Y hay docentes que sí, la mayoría lo aceptan. Pero eso, que se vaya. Por su carácter, el aprendizaje combinado con utilizar la tecnología combinado aplicarse constructivismo. Constructivismo va a ser sí. Cambio. El señor Julio Márquez en el 2014 tuvo en Quito él ya mencionó vayan a leer. No, veamos. Bien. Vamos. Bien. ¿Cómo va? ¿Qué concluyeron? A ver, ¿qué opinan los que con ellos? ¿Qué hubo? A ver. Del aprendizaje aprobado a las inteligencias múltiples. Ya hay. Ya hay. Aquí viene el tema, ¿no? No porque aprueba, no porque se gradúa. Es. Muchas veces se sabe para el momento. Se sabe para aprobar. Y lamentablemente y en todas las carreras. Y discúlpenme lo que voy a comentar, yo hago en el mejor de los sentidos.
como ya muchos dicen, yo puedo tener un doctorado, pero no me garantiza que soy profesor. Y lo digo con todo respeto. Y pruebas hay muchas. Yo conozco gente que no tiene un doctorado, que no tiene ni maestría, no tiene ni tercer nivel, ojo, y tienen una didáctica natural. Es decir, este es un problema para las estructuras mentales en un momento. ¿Cómo puede un doctor ser profesor? Del aprendizaje centrado en las conductas al aprendizaje moral, espiritual y humanista que se enfoca al desarrollo integral del ser humano. Uno de los, y lo digo en el sentido muy personal, es que le dan muy rápido el uso de la tecnología. Entonces muchas veces ese niño, esa niña, tiene una visión de la muerte o de los principios muy ligera, como que fuera una cosita más, como parte de un juego. Por eso es que se ven estos escándalos mundiales, el papá, la mamá. Fíjense lo que se está pidiendo. De la enseñanza al acompañamiento, a aconsejar a la tutela. Llaman de bebé. Uno, saco dos, tres. ¿Cómo me va? Yo no tengo. Por eso ahí viene. De pruebas, perdón, del control de la enseñanza a instituir la reflexión, la indagación y el autocuestionamiento. Miren, en un cada vez hay más exigencias. De pruebas estandarizadas, evaluaciones auténticas e integrales. Por ejemplo, hay instituciones en el mundo. Sin embargo, en esos colegios, en esos países, por ejemplo, en nuestro medio, los estudiantes a nivel medio, sobre medio de las matemáticas, los estudiantes de ahora, ojo, que van al medio universitario, pues bueno, ¿de dónde? Cuando tratar al estudiante de otro modo, hay. Entonces dice, ¿cómo hago? Que es muy aparte de la formación del docente. Entonces, es decir, el cambio definitivamente tiene que venir a la base. Para que cuando llegue ese estudiante a la universidad esté en otra institución. Pero ese modelo sí. Pero tampoco podemos negar que el estudiante, fíjense, el uso de la tecnología es común a la mayoría del alumnado del contexto ecuatoriano. El uso de la tecnología. Ellos saben más que mí. A mí más. Ellos son nativos de Italia. Pero mira, ellos no significan que el uso y conocimiento de la tecnología por parte de esto se haya el nivel necesario para su empleo durante el proceso. Ellos no saben utilizar la tecnología educativa. Aquí viene la otra situación. El estudiante, a medida que va etc. Por su lado. Ojo, pero no significa. Si él aprendió bien, en buena hora, pero no significa. Entonces, lo que el doctor cree en su escenario educativo es importante. Y ahí viene pues, la necesidad de los centros.
universidades que son tradición, se puede notar la necesidad de ir incorporando nuevas TIC. C. De contar con modelos pedagógicos más centrados especialmente en los estudiantes. Entonces, ojo, universidad, regularmente su currículo es orientado a... Si vamos a pensar que el estudiante va a aprender con ese modelo curricular, perdón, las pruebas están. Ya el cambio... Sí. Entonces, fíjese, ministra, dice, pero adentro de ese... Bien, esto tiene que conocer el contenido didáctico, del contenido, siempre fue es decir, lo que mismo, pero el asunto es que hace la mezcla y hace diferencia. Pero termina siendo ¿qué? ¿Qué pasa? Al integrar el conocimiento de contenido con la tecnología, conocer ya el modelo. ¿Qué dice? Conocimiento tecnológico. Conocimiento de contenido. Entonces, aquí es por eso donde viene la diferencia del docente. Si yo tengo conocimiento tecnológico, ignoro la pedagogía, ignoro el conocimiento de asignatura, estoy en menos. Yo manejo tecnología, manejo pedagogía, pero no sé de la asignatura, estoy. Pero si yo manejo la tecnología, el conocimiento de la asignatura, ¿qué escala lo tengo? Y yo mejore en cada una de estas tres esferas, yo me estoy acercando. Entonces, ahí esto que está aquí, este modelo de impacto que se sugiere, ¿ya? Hace hincapié en que si no manejamos estas tres cositas, siempre va a haber impacto en él. Por eso es que aquel docente que dice, ¿sabe qué? No me interesa. El estudiante que ya lo reconoce, ya. Me interesa la tecnología, me interesa la asignatura, pero no me interesa la tecnología. ¿Cómo va a entender? No sé. ¿Ven? Es decir, vuelve a centrarse en dónde, no en él. Por eso es que se dice que el mejor centro educativo es el que tiene cultura, desoportivo, es agua. No, es aquel lugar donde aquí viene algo que el reconocido profesor español, Enzo García Arenas, la necesidad de investigar cada vez más. No, yo ya sé. Yo ya sé.
hacer. No. El docente debe, toca es ver cómo están los paradigmas educativos en su evolución. El futuro docente informático, por eso que sostiene IPAC es un modelo validado y sugerido para docentes presentes. Aquí están cuáles son los investigadores, y hay más investigadores en los casos. Dice, llevado a la práctica, le permite, me refiero al TIPAC, llevado a la práctica le permite al tutor la creación de ambientes de aprendizaje pertinentes para facilitar el trabajo autónomo y en red de estudios. ¿Entiendo cómo? ¿Cómo se implementa? Luego, él toma decisiones, es decir, cómo lo va, para luego tomar las decisiones lógicas, es decir, qué herramienta va a. Entonces, esto le facilita crear los ambientes tecnológicos de aprendizaje. Se habla de PLE, traducido al español, PLE, viene de Personal Environment, que es el ambiente personal de aprendizaje. Y PLN es Personal Network, que es el ambiente personal en sencillo. El ambiente personal de aprendizaje lo tenemos todos. Basta que tenga un correo electrónico, ya tengo una parte de mi ambiente personal. Tengo una cuenta en Facebook, esa es parte de mi ambiente personal. Tengo mi cuenta en el sitio Eduteca porque me gustó, perfecto, es parte de su ambiente personal. Entonces, donde yo me encuentro personalmente es parte de mi ambiente personal. Cuando yo digo ambiente personal en red, es cuando yo comparto en un mismo lugar tecnológico todo. Ejemplo, todos nos ponemos de acuerdo, todos los profesores. Vamos a trabajar grupo de Facebook. Su ambiente personal, red de aprendizaje, en ese rato. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay quienes dicen, vamos a utilizar en las aulas, vamos a utilizar un gestor de aprendizaje, el más tradicional en nuestro medio, Moodle. Allá es parte del ambiente personal de aprendizaje. Bien. Aquí, por si acaso, se nombran programas, sitios web para los ambientes. Evernote, que sirve ahí como certificado para tomar notas. Microsoft Office. Tienen su cuenta en Hotmail, también lo disponen. El Office 365, el Microsoft, Hotmail. CIMAC Tools, Popplet, bueno, no son resumos en el artículo. Pero lo que quiero decir es que cualquier herramienta que el docente vaya a decidir es para qué, para su ambiente de aprendizaje, tanto personal. Entonces, la programación y el aprendizaje en el siglo XXI, miren cómo se va a ir justificando. Aprender a programar computadoras te enseña a pensar. ¿Qué dijo? Todo el mundo debería aprender a programar computadoras. ¿Qué? Te enseña a pensar. En un artículo científico, el señor Alde 17 lo menciona. Autores, Valladares, Avilés, dice, ¿ya? Una de las problemáticas de la educación hoy en día es que se continúa privilegiando la enseñanza del contenido. Miren esto. Miren, lo vuelvo a mencionar. Una de las problemáticas de la educación hoy en día es que se continúa privilegiando la enseñanza del contenido sobre el desarrollo de destrezas y habilidades y también un desarrollo del pensamiento. No, es que mire, usted me tiene que pasar el examen. ¿Qué le está preguntando? ¿Ven? Es que usted no ha aprobado. Es que usted tal cosa, y cuando comenzamos a ver, la teoría solamente se afirma. Entonces, ahí es cuando viene.
de la enseñanza tradicional. Usted, y prueba de que usted sabe que aprobó el examen, con la realidad. Entonces, fíjese lo que después dice. El pensamiento busca nuevos métodos de razonamiento. Frente a los me gusta. No me gusta. Pero si va a tratar de descubrir en la persona esa asignatura, ese conocimiento, que le gusta. En lo personal, en ese sentido. Perdóname la expresión. Y en ese sentido, es decir, yo me siento bien cuando alguien me... Pero, fíjense acá, el pensamiento, es decir, se busca que el estudiante tenga un pensamiento crítico. ¿Verdad? Es decir, ya no es que haga porque la ciencia dice frente a la totalidad. Consecuencias sobre la manera de aprender los temas. Para ellos hay que mencionar lo que fíjense esta parte. El conectivismo como una nueva teoría de aprendizaje, Siemens 2000. El conductismo, el conectivismo y el constructivismo son las tres grandes teorías de aprendizaje utilizadas en la educación. Sin embargo, estas teorías fueron desarrolladas ya en una época en la que la aprendizaje no había sido impactado. Es un pensamiento. Luego se menciona en relación al conectivismo la importancia. Es importante aclarar que el pensamiento computacional, más allá de la programación, fíjense, programación o el diseño del sistema informático, este pensamiento amplía nuestras sospechados con la ayuda de las herramientas informáticas, donde la imaginación encuentra el terreno fértil para la idea del mundo virtual. La vida de la informática no deja de ser humano, sino que se enriquece haciendo posible resolver problemas más rápido. Todavía no hay un concepto exacto que marque definitivamente computadora, pero más otro. Ahora hay indicios por salir de la enseñanza. Scratch Day, Proyecto Chivo, Fundación Buchuy, la Iberoamericana de Ingeniería de Software en el Spoch. En la Facultad de Filosofía, que se encontró una introducción a la informática que con frecuencia se extiende a la ejecución de la implementación, pero en algunos casos se orienta directamente a un lenguaje de programación. Otro error, por si acaso. ¿Ya? No se trata de la parte educativa, es cómo aprender, cómo enseñar. Se orienta a determinado lenguaje ante el reenfoque que impone la educación actual. En el caso de las experiencias de las llevadas a cabo a nivel de carrera, se han utilizado. Ya se ha utilizado el PTNT y el PID. Hay un riesgo que siempre existe, que las autoras tales, en la enseñanza de la programación, siempre ha existido la tendencia de enseñar el lenguaje lo antes posible, identificando el desarrollo de la lógica en enseñar o operar lenguajes y no a programar. Porque programar implica primero diseñar lógicamente la solución y después codificar usando en palabras sencillas. Que en los niños, qué fantástico. Enseñemos Scratch. Tenemos que primero llevarlo a un pensamiento lógico de resolución. Para que a medida que el niño va utilizando Scratch, allá. Y cuando él cambia de un porque en el fondo, en el momento que alguien aprende un lenguaje, aprende a pensar en ese lenguaje. Y eso es lo que sacrifica. Programas para aprender hay variados, aquí está mencionado, para evaluación de algoritmos, PNT, PTD, entornos de aprendizaje, de programación, juegos sobre educativo, herramientas visuales, entornos web, hay cualquier cantidad. ¿Ya? Hay cualquier cantidad. La elección de los programas, pues, obviamente, depende de él. Ahora, el estudiante puede aprender por su cuenta,
opciones. Máquinas que quiere para el docente, verificarse con a la quiere el para esto, el colectivo, el tiempo que no existe hasta el momento la fórmula mágica. Bueno, he querido hacer lo más posible, sacar la importancia que el docente de programación tiene que tener otra cosa. ¿Algún compañero quiere preguntar algo? ¿Alguna sugerencia, alguna pregunta al ponente? ¿Nadie? ¿No? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, usted dijo lo último que no hay una fórmula mágica para aprender computación, ¿verdad? O la tecnología o programación. Y estamos a nivel del famoso siglo XXI en el que estamos. Hablamos justamente de este modelo TIPAC, que es el que se sugiere para un docente a futuro. Yo digo, no sé, se me ocurre preguntarle, la tecnología ha ido avanzando poco a poco, se la va implementando en los chicos, en los jóvenes que de a poco van aprendiendo, pero un docente que ya tiene una mentalidad prácticamente formada, hay todas las facilidades para que pueda aprender la famosa programación tecnológica y de esta manera pueda transmitirla o complementarse con el estudiante actual. En el artículo obviamente se dirige hacia el futuro docente en programación, pero en otras asignaturas, en cualquier saber, si usted aplica el modelo TIPAC o una parte de la tecnología, ¿verdad? Entonces, a medida que el docente vaya incorporando en sí la tecnología, pues obviamente la va complementando. Y tiene una ventaja que ya viene de enfoques anteriores, la pedagogía. Entonces, una nueva pedagogía ya la va a asimilar. Se puede. Por eso es que dije al principio, el docente de hoy no tiene que enfocarse en un solo paradigma. No, tiene que enfocarse en todos los paradigmas posibles porque los escenarios cambian. Por ejemplo, un escenario es la inclusión. Y eso es un campo que todavía está en investigación dentro de la parte tecnológica. Hay avances, pero todavía no es que la ciencia dice vamos a enseñar así. O sea, ahorita en toda la emergencia mundial, cuando digo emergencia me refiero a la educación, ¿ya? Pues definitivamente hay mucha escena. Yo he visto casos de docentes, excelentes docentes, de edad muy avanzada, digo así por decirlo, ¿no? De edad mayores, que a veces se les complica ponerse al día con la tecnología. O sea, por eso ahí viene mi pregunta. Es que a veces pensamos que necesitamos el gran conocimiento tecnológico. El docente, en la etapa que sea, ya, el conocimiento tecnológico tiene que ser en función de lo que necesita en su asignatura. Entonces, su necesidad no es lo mismo que la de ella o del otro, ¿ya? Y una de las, que lo que yo, cuando a mí se me han acercado docentes así, yo les he aconsejado lo siguiente: profe, interactúe con el estudiante. Y va a ver cómo el estudiante, a su vez, como otro profesor le puede enseñar, el estudiante a medida que usted le va enseñando. Ojo, no estoy diciendo que le manejen las notas, no estoy diciendo eso, sino en la herramienta. Oiga, esa clase, usted va a estar encantado. Me ha tocado a mí en la facultad 4 casos y están encantados. Pero si el docente dice, no tecnología, ahí está el problema. ¿Alguna otra inquietud? Muchas gracias por su participación al máster Jorge Francisco Vera Mosquera.